Seguimos recuperando las mesas redondas del primer encuentro de Vivir del Cuento. En esta ocasión hablamos de por qué hay personajes inolvidables y personajes insoportables, y lo hacemos con Benjamín Recacha, Edu Beltrán y Ana Marcet. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Pues empezamos la segunda mesa redonda del encuentro de Vivir del Cuento. En esta ocasión nos preguntamos por qué hay personajes inolvidables y personajes insoportables. Vamos a hacer una especie de cita, bueno, ciegas no, de cita, con vuestros personajes favoritos, personajes creados por vosotros. Vamos a someterlos un poco a un tercer grado para intentar, a través del caso específico de cada uno de los personajes, llegar a conclusiones generales de cómo construís a vuestros personajes, que al final es una de los aspectos clave para que una historia funcione, para generar empatía con el lector, para que nos importe lo que está pasando, porque si al final el personaje no nos importa, pues nos da igual la historia, ¿no? Bueno, vamos a verlo. En esta mesa redonda tenemos con nosotros a Benjamín Recacha, que es autor de los relatos 8 minutos, Billetes en el bolsillo y El último café. Si no sabéis dónde encontrar a Benja, cada julio en Vivir del Cuento él tiene un cuento, no sé por qué, pero se ha convertido en una norma no escrita. El año pasado Benja publicó su quinta novela. ¿Quinta? Sí. ¿Vale? Días de arañas, buitres y ovejas. Afirma que la literatura es fundamental y que sin leer libros todo sería muy aburrido. Y me comentabas hace 3 años que habías aprendido a abandonar novelas, que había sido un paso importante en tu vida porque hacía que ahora valoraras mucho más las que te atrapan y las que te parecen inspiradoras. También tenemos a Edu Beltrán, que es autora de El frío te calará los huesos. Ha publicado el libro de relatos Antologia dels losers passant contes y, aunque no vive del cuento, confiesa que se da algún capricho gracias al cuento, gracias a los concursos que gana y pues a los royalties de su libro. Y también tenemos a Ana Marcet, que es autora de La tejedora y lo normal. Ha publicado el relato El bicho, que es un relato ilustrado. Es especialista en escritura terapéutica y de hecho cuenta con su propia escuela de escritura y admite que está empezando a vivir del cuento, más bien de los cuentos de los demás, porque acompaña a las personas a estar mejor a través de la escritura. Vale, comenzamos con Benja, si Vale. te parece. Venga. Dime, ¿qué personaje, cuál de tus personajes creados, si es de un cuento, de Vivir del Cuento o no, eso no importa, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál has elegido? ¿Quién es? ¿A qué historia pertenece? ¿Y por qué te gusta? Vale. Primero, broma fácil. Cuando has dicho lo del tercer grado, y entonces he pensado, ostras, hace calor aquí, los focos y tal, o sea, es un ambiente adecuado para un tercer grado. No es mi personaje favorito, pero bueno, he elegido un personaje de los relatos que han participado en Vivir del Cuento. Es el protagonista de Billetes en el bolsillo, que si no recuerdo mal se llama Javi. Ahora no me acuerdo, ¿se llama Javi o Dani? Bueno, es que había un Javi y un Dani. Pero bueno, es el protagonista, que es un chaval de adolescente, va, no sé, a tercero o cuarto de la ESO, es el típico chaval gris, ¿no?, que pasa desapercibido, le gustaría ser más popular, está enamorado de la chica más popular de la clase y entonces, bueno, él no tiene ninguna posibilidad de conseguir que esa chica se fije en él, ¿no? Y entonces, bueno, es como una obsesión. Y bueno, es un perdedor, es un personaje que seguramente su futuro no sea
el que todos desearíamos. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 15 años, espero que mi hijo no sea un Javi, no lo es. Y bueno, quizás no, quizás más adelante cambia y consigue encontrar su camino y ver en aquello en lo que destaque, en lo que es bueno, ¿no? Y bueno, me gustó crear ese personaje porque no todos los personajes protagonistas tienen que ser personajes agradables con los que empaticemos en el sentido de, ostras, yo me gustaría parecerme a él, ¿no? O a ella, y de hecho hay personajes en la literatura muy desagradables que son grandes protagonistas de novelas, ¿no? Ahora me viene a la cabeza el protagonista del Perfume, ¿no? O sea, no hay personaje más desagradable quizás en una novela, ¿no? Y te atrapa, o sea, consigues meterte en la piel de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues este es el personaje. No sé si Javi llega a ser desagradable, al menos te hablo desde mi punto de vista. Creo que al ser un adolescente, lo que hace sí que es un poco controvertido y oscuro, pero yo al ser el adolescente lo veía más como una víctima del sistema. Si esto que hace él lo hace un adulto, bueno, pido que lo encarcelen igual, ¿no? Pero al ser un adolescente más bien me generaba como compasión. Bueno, luego lo hablamos si quieres. Edu, en tu caso, ¿qué personaje has elegido? Cuéntanos. Bueno, yo he elegido un personaje que no es del Frío te calará los huesos, porque creo que en el Frío te calará los huesos, más que los personajes, lo que tiene importancia es el lugar, ¿no? Y todo lo que pasa. Entonces, he cogido un personaje de un cuento que se titula Último día y que se llama Alcibiades Salvatierra. O sea, que ya el nombre ya es memorable, ¿no? Alcibiades Salvatierra ya te llama la atención, ¿no? Y es un personaje que tiene, bueno, es el enterrador del pueblo, pero aparte de ser el enterrador, pues tiene una segunda misión que le viene a través de un legado familiar y que es todo lo que desencadena todo el conflicto con su padre, ¿no? Entonces creo que es un personaje que tiene muchos traumas, un complejo de Edipo brutal con su madre, una relación muy mala con su padre y todo el peso y toda la responsabilidad de sacar adelante todo lo que era el legado familiar, ¿no? Entonces creo que es un personaje que me quedó, a mí como a mí me gusta cómo me quedó y bueno, le tengo especial cariño. Ana. Pues yo estaba pensando también, ¿no? De los cuentos que han salido en Vivir del Cuento y me he quedado con uno que es el único posible, que es Mercedes de La Tejedora, porque el otro es un poco como lo que dice Edu, que la protagonista es queridamente no memorable, porque lo importante es lo que pasa, ¿no? La protagonista podría ser cualquiera. Entonces es queridamente que no tiene por qué ser recordada, sino lo que es importante es lo que pasa. En cambio, con Mercedes de La Tejedora sí que ella es como la piedra que sostiene todo el cuento, ¿no? Y la pregunta que nos hacías es de por qué este personaje es memorable. Yo creo que hay algo en los personajes para ser recordados, que es que tienen que tener alguna herida, tienen que tener algún punto débil, tienen que tener algo que los hace imperfectos, porque el Mr. y Mrs. Perfecta es como no generan interés porque no generan incertidumbre. Si tú sabes que un personaje ya lo va a hacer todo bien, pues ¿para qué me voy a leer el cuento, no? Si ya sé que lo va a hacer todo bien. En cambio, si tiene un pie cojo, ahí la cosa se vuelve más interesante. Y Mercedes, pobre, tiene muchos pie cojos. ¿Y cómo conociste a Mercedes? ¿Cómo la creaste? ¿En qué te inspiraste? Ay, Mercedes es como el resumen de un tipo de gente que a mí me llama mucho la atención, que es esta gente que vive amargada, que todo lo ve negativo, que siempre tiene un motivo de queja, que todo es gris siempre. Y a mí lo que me surge es, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Por qué esa negatividad en días de sol y flores, ¿no? ¿Por qué? Y hay mucha gente así, entonces Mercedes recoge un poco lo que me transmite toda esta gente tan enfadada con el mundo. Edu, ¿cómo conociste a
Al Salvatierra. Alcibiades Salvatierra. Pues bueno, la inspiración me vino una obra de teatro. Fui a ver una obra de teatro y entonces pensé que el punto de partida, lo del enterrador, surgió de ahí y luego toda la historia ya me la inventé yo, ¿no? Y tenía que ser un personaje, como dice Ana, pues con muchos problemas y muchas heridas emocionales. Y lo fui creando, yo creo que es el personaje que más he tardado, el cuento que más he tardado en escribir. Lo retoqué muchísimas veces y sí. Pues eso. ¿Benja? Yo, bueno, fue un reto, lo que decía Ana, ¿no? De buscar esa herida, qué le pasa, ¿no? Intentar convertir a ese chaval, además, pues eso, ¿no? Hay las historias en las que los protagonistas son niños o son adolescentes, no necesariamente están dirigidas a niños adolescentes, ¿no? Pueden ser historias para adultos, ¿no? Y entonces, aunque las puedan leer también adolescentes, por supuesto, pues eso, era el reto de decir, me voy a meter en la piel de un chaval que no tiene ninguna particularidad, o sea, que no tiene nada en lo que destaque, sino que tiene esa obsesión, y voy a intentar desarrollarla para ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Cómo él es capaz de salir, ¿no? Que no la consigue vencer, la obsesión, sino al revés, ¿no? Se convierte en una obsesión cada vez más grande, ¿no? Y bueno, me parecía un reto interesante. ¿Y necesitáis conocer perfectamente esas heridas que comentáis, ese pasado, ese contexto del personaje? ¿Hasta qué punto necesitáis como trabajarlo mucho previamente antes de empezar a escribir? Eso, primera pregunta. Y segunda, ¿ese trabajo previo lo reflejáis de una forma muy clara y evidente en el texto, o simplemente es una información para vosotros que esperáis que de alguna forma impregne el relato? Benja, por ejemplo. Yo hago una diferencia si es un cuento o si es una novela. Es diferente el trabajo, porque en un cuento no tienes tiempo de contar el pasado de los personajes y cuántas cosas le ocurrieron. La historia ya está empezada. Entonces, era más un arquetipo este personaje, no era necesito conocer la vida de Javi, cómo son sus padres, a qué le gustaba jugar cuando era más pequeño, si tiene hermanos, no, era esa manera, o sea, buscar esa herida y centrarme en ello exclusivamente, ¿no? Entonces, claro, la personalidad ya va muy ligada a ello, tú lo ves, ¿no? En la manera como se comporta y ves que él tiene un problema, ¿no? En este caso concreto yo no necesité desarrollar mucho el personaje, o sea, iba muy ligado a su actuación, a su comportamiento, ¿no? Está muy centrado en eso. Cuando escribes una novela, no todos los personajes, pero los personajes importantes de la historia sí que tienes que conocerlos, pero igualmente esa información, a no ser que sea relevante para la historia, yo no la suelo poner, no la pongo. Luego creo que participo en una mesa redonda sobre el recortar, reescribir y todo esto, ¿no? Eso ya lo hablaremos después. Pues eso, ¿no? Que sí que necesitas conocer bien a los personajes, porque tú te tienes que meter en su piel y tienes que hacer que sean verosímiles para el lector. O sea, tú puedes decir que un personaje es súper extrovertido y que cuenta chistes y tal, y luego si en su comportamiento durante la historia no lo demuestra, pues tú puedes decir misa. O sea, el lector es el que se va a dar cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, no todos sus rasgos tienes por qué explicarlos, o sea, es la historia la que los va mostrando. ¿Edu? Yo en el caso de Alcibiades sí que tuve que pensar mucho todo el tema de su pasado, porque era imprescindible para poder entender la historia, ¿no? El tema del complejo de Edipo, el tema de la relación con su padre, el tema de que fuera hijo único y por tanto era él el que era el responsable de continuar con todo esto. No lo digo explícitamente, pero sí que hay algún diálogo, por ejemplo, con el padre, donde el padre dice: estás todo el día enganchado a las faldas de tu madre. O sea, ya con eso ya se sobreentiende. O sea, sí, para en este caso concreto sí que era muy importante. Tengo otros muchos cuentos en que no, aunque el personaje pues puede tener el pasado que quieras, que tampoco influye mucho, la gente se puede imaginar. Pero en este en concreto hice mucho trabajo de echar para atrás, incluso varias generaciones atrás, para poder entender el presente. Entonces podemos decir que no hay una forma estándar, de alguna forma, que cada autor puede tener la suya, pero que no hay una forma de construir un personaje y de hacer su ficha, sino que cada tipo de historia
requiere un método de construcción distinto, ¿no? En mi caso concreto sí, porque hay historias que es la historia y el personaje es un poco más irrelevante, entonces al ser cuentos, como él decía, no tienes tanto espacio como para poderte explayar, y hay historias como en esta en el que el personaje es clave y por tanto tienes que trabajártelo mucho para que se entienda la historia, porque si no, no se entiende. ¿Ana? Sí, yo estaba pensando que estoy como muy de acuerdo con lo que decías tú. No es lo mismo un relato que una novela, no es lo mismo una historia que se basa en la historia de la familia del personaje que un personaje que está puesto ahí solo como excusa para que pasen cosas, ¿no? O sea, cada historia te pide un trabajo distinto sobre el personaje principal, pero sí que pienso que hay algo como esencial, que es que tú sepas por qué tu personaje hace las cosas que hace y por qué las hace así y de otra manera, ¿no? Y eso, a veces el trabajo que requiere es inconsciente. O sea, con Mercedes, yo sé que, pues, que sus hijos nunca van a verla, que no sé qué, pero no es algo que yo me he parado a escribir, a ver, Mercedes es así, sino que como que ya viene con el personaje, pero al final es un trabajo que has hecho sobre ese personaje, ¿no? Hay quien dice que los personajes cobran vida propia. Yo no sé si estoy de acuerdo. ¿Creéis que nuestros personajes se pueden independizar completamente del autor que los ha creado? ¿O los límites mentales de cada autor y es decir, sus límites de conocimiento y sus límites de carácter y su forma de ser, al final se plasman en el personaje? Bueno, eso yo siempre le digo, y la escritura terapéutica tiene mucho que ver con eso. Todo lo que tú creas ha salido de ti. O sea, incluso si tú escribes un personaje que es horrible, que es sangriento, que es mala persona, es porque tú eres capaz de imaginarlo. Entonces, de alguna forma, pues eso, ¿no? Es parte de ti, ese personaje es parte de ti. Lo que sí que pasa con los personajes, puede pasar, es que tú puedes aprender de ellos o pueden ir evolucionando. Entonces, igual, si tú tienes un personaje en una historia larga, ¿no? Al final te das cuenta de que le estás intentando obligar a hacer cosas que por su personalidad, por lo que sea, no lo haría así, ¿no? Entonces esa es la sensación de se me está revelando el personaje y me está tirando la historia por el suelo. No es tanto como que se convierta en un ente separado de ti, porque al final todo está en tu cabeza, pero sí que tú vas aprendiendo de ese personaje, vas aprendiendo de la historia y a partir de ahí vas viendo si lo que estás haciendo funciona o no. Y pues eso. ¿Qué opinas, Edu? Sí, a mí pasa una cosa curiosa con un cuento que tengo que se llama Mary y Elizabeth, donde las dos protagonistas eran Mary y Elizabeth, y había un tercer personaje, Luis, que estaba un poco ahí como, bueno, que pasaba por allí. Y según fui escribiendo me daba cuenta que Luis cada vez tenía más peso y más peso. Y al final acaba siendo tan protagonista como Mary y Elizabeth, ¿no? Y no estaba previsto así en principio, pero fue la propia historia la que me llevó. Entonces sí que es verdad que a veces tú tienes un planteamiento y a medida que vas escribiendo te vas desviando, y es lo que tú dices, mientras tenga coherencia, pues tampoco tiene mayor importancia. Tienes que también, como escritor y como creador, también tienes que dejarte de llevar por lo que va fluyendo. Yo al menos no puedo tenerlo todo tan cuadriculado, porque no. ¿Benja? O sea, pasa una cosa que yo creo que es difícil, si no has escrito nunca y no has pensado en ello, es difícil entender esto, y es, los personajes tienen una función. Tú como autor los creas porque quieres que hagan cosas determinadas para mostrar cosas determinadas. Pero, por otro lado, son seres independientes. O sea, una de las cosas que yo creo que como lector, sobre todo, he aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Es que no me gusta que se vea al autor detrás del personaje. O sea, yo no quiero que el personaje me diga... o sea, que el autor utilice al personaje para decirme tienes que pensar así, tienes que hacer esto está bien, esto está mal. Lo que pasa es que es verdad que, como dice Ana, es inevitable, o sea, el autor es el creador de ello, entonces claro que se tiene que notar, ya estamos hablando del estilo, ¿no? De la voz, que eso es lo que hace que cada historia sea única, ¿no? Porque su creador es único, y
eso es bueno, quiero decir, que se note que escribas una historia, una novela negra, un cuento romántico o una novela de terror, se note el estilo de ese autor. Pero yo creo que los personajes, hombre, decir que se pueden volver completamente independientes y crean vida, bueno, es una manera bonita de decirlo, a mí me gusta decirlo eso, porque me ha pasado el que llego a pensar en... o sea, si nosotros pensamos en las historias que hemos leído a lo largo de nuestra vida y nos ponemos a pensar en los personajes que nos han impactado, ¿no? Que nos han marcado, yo personalmente no creo que haya mucha diferencia entre esos personajes y personas reales que han pasado por nuestra vida. No sé, protagonista, La princesa prometida, es que es una de mis novelas favoritas, pues Íñigo Montoya, ¿no? Pues para mí es una persona o un personaje tan importante como mucha gente que ha pasado por mi vida, gente real, y eso hace que eso contribuye a construir las personas que somos, ¿no? Hablo de libros, pueden ser películas, pueden ser obras de teatro, ¿no? Personajes que forman parte de nosotros, ¿no? Entonces, para mí esa es la magia de las historias, ¿no? Que conseguir crear esos personajes que te acompañan a lo largo de tu vida y que te enriquecen, ¿no? Como persona, ya no solo como autor. ¿Y consideras que se pueden crear personajes si no tienes empatía? ¿Crear buenos personajes si no tienes empatía? Si no tienes empatía como creador, quieres decir, si no eres capaz de ponerte en la piel sí que se puede, la inteligencia artificial lo hace. Digo buenos personajes, ¿eh? Buenos en cuanto a técnicamente buenos, sí, pero yo creo que les va a faltar, a lo mejor igual llegará un momento en que no, y habrá gente que, hombre, de todas maneras yo creo que todas las personas, por muy, incluso, bueno, un psicópata supongo que no tiene nada de empatía, pero bueno, es muy difícil ser una persona absolutamente con cero empatía, ¿no? Pero, hombre, sin empatía yo creo que los personajes pierden humanidad, es muy difícil darles la humanidad que necesitan para que el lector conecte con ellos, ¿no? Ana, ¿tú creas los personajes para que estén al servicio de una trama? ¿O creas una trama... Perdón. Es decir, a ver, entendámonos. ¿Tú creas un personaje y a partir de ahí creas la trama que le va bien a ese personaje? ¿O creas una trama y luego colocas los personajes que le van bien a la trama? ¿Qué viene primero, la trama o el personaje? Qué fácil era la pregunta y me lía mucho. Fácil de decir, no de responder, ¿eh? Es que va como junto, en mi caso, por lo menos. Sí que es verdad que hay historias que se sostienen más por la trama y hay historias que se sostienen más por el personaje, ¿no? Que es lo que decíamos de un personaje fuerte que tienes que conocer un poco más, que es el que centra la historia, o un personaje más diluido que está al servicio de lo que pasa en la historia. Pero, ¿cómo separas una cosa de la otra? No, en mi cabeza va todo junto, se crea todo junto, se crean los personajes en el ambiente y en el tipo de historia que voy a crear. No es que tenga un escenario vacío o un personaje en la nada y luego lo vas vistiendo, ¿no? Como una casa de muñecas, sino que una cosa te lleva a la otra. Un tipo de personaje tiene un tipo de historia, un tipo de historia tiene un tipo de personaje. No sé si estoy respondiendo de forma demasiado clara. Perfectamente, sí. En tu caso, Edu, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy bastante de acuerdo. Sí que es verdad que en mi caso particular hay historias en las que el peso lo tiene el lugar donde pasa o la historia en sí, y hay otros en las que he creado un personaje que es el que lleva todo el peso y el que he puesto la trama al servicio de ese personaje. Yo tengo un poco las dos cosas, ¿no? Pero es verdad que todo va muy ligado y que al final cuesta mucho separar una cosa de otra. ¿En tu caso, Benja? Yo creo a partir de los personajes. He intentado, bueno, de hecho he escrito cuentos pensando en una historia, quiero explicar esto y a partir de ahí creo a los personajes, pero creo que esas historias tienen menos fuerza.
obviamente, a partir del personaje, ese personaje le tiene que querer conseguir algo y necesita un conflicto que le ponga las cosas difíciles y necesita personajes secundarios que le acompañen o que le pongan impedimentos. Entonces, claro, no puedes crear una historia explicando solo las maravillas o las miserias de un personaje, tiene que hacer cosas, ¿no? Sobre esto de la trama, Stephen King dice que la trama no existe. Es una exageración, ¿no? O sea, no te preocupes por la trama. Y Ray Bradbury también es una idea muy parecida, ¿no? Necesitas tener algo que te haya encendido la mecha y a partir, venga, adelante, crea un personaje memorable y escribe sobre ello. Y la trama ya vendrá, ya te darás cuenta de lo que tiene que pasar en esa historia, ¿no? Pero bueno, de esa manera de escribir también te puede llevar a callejones sin salida, ¿no? Puedes estar súper emocionado escribiendo algo y digo, bueno, ¿y ahora qué? ya he soltado, ya se ha quemado toda la gasolina que tenía y ahora qué, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, a mí me gusta crear a partir de los personajes. Y para finalizar os quería preguntar si os gustaría ser amigos del personaje que habéis elegido para esta mesa redonda, en el sentido de que, aunque sea una persona un poco oscura como Javi o una persona que se enfada por todo como Mercedes, al final convives muchas horas con ellos y el roce hacia el cariño. No sé si podríais ser amigos. Bueno, amigo no, pero yo creo que a Javi necesita mucho cariño. Entonces igual sería un tutor, un monitor, alguien que bueno, la diferencia de edad, obviamente, ¿no? Pero bueno, también puede ser amigo de un adolescente, pero ese chico necesita mucho trabajo emocional. Debería ir a clases de escritura terapéutica con Ana. Ana, por alusiones. Sí, yo creo que Mercedes también tendría que venir a sesiones conmigo. No, me pasa un poco como a él. No creo que nadie pueda ser amigo de Mercedes, porque es una persona súper encerrada en sí misma, ¿no? Pero sí que me gustaría ser la vecina que no le cae mal. Como la que le muestre que no todo es tan horrible, pero no creo que sea un tipo de persona a quien tú puedas llegar a tocar de verdad, ¿no? Por eso es interesante el personaje, un poco. Sí. ¿Edu? No, yo no podría ser amiga de Alcibiades, con todos los traumas y todos los problemas que tiene, ya solo me faltaba eso a mí, no. Quita. Muy bien, pues bueno, hemos descubierto en esta mesa redonda que os gusta crear personajes torturados, os gusta maltratar a vuestros personajes, nos quedamos con esta idea, pero que en el fondo, en vuestro caso al menos, no le querríais perder la vista del todo. En tu caso, Edu, sí que no hay esperanza. Muchas gracias. Gracias.